Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Nos encontramos aquí en el foro La Memoria en el Presente de Iberoamérica, en la mesa número 3 de esta sesión de 3 días de interesantes debates sobre el papel de los archivos y su vinculación con la sociedad. La mesa que nos toca hoy en este momento es la mesa 3, que lleva por título El papel de los archivos en el contexto de la cultura y el desarrollo sostenible. Ante el reto de establecer políticas públicas que encaminen a las sociedades a un desarrollo sostenible que implique la mitigación de la pobreza y la inclusión social, la cultura se revela como un elemento imprescindible para conseguirlo. En este sentido, los archivos, en tanto bienes y entes culturales, están llamados a participar de manera decisiva y creativa en estos esfuerzos orientados al mejoramiento social. Es precisamente sobre la importancia de los archivos y sus posibilidades para contribuir al desarrollo sostenible de las sociedades el tema que nos convoca en esta mesa y para la cual tenemos a tres grandes e importantes especialistas que nos van a aportar sobre esta temática en particular. Nos acompañan el doctor Alberto Betancourt, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como Idalia García Aguilar, del Instituto de Investigaciones Bibliotológicas y de la Información, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Juan Gerardo López Hernández, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, quienes nos hablarán sobre estos temas. La dinámica, tienen entre 15 y 20 minutos para exponer su tema, y al final haremos una ronda de preguntas con lo que nos aporte el público que nos hace favor de seguirnos. Entonces, en primer lugar, presentaré al doctor Juan Gerardo, al doctor, permítanme un tantito, al doctor Juan Gerardo López, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y máster en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Cuenta con más de 20 años de trabajo en archivos, es coordinador del rescate archivístico para la digitalización de los actos del Estado Civil en las personas en la Ciudad de México y ha sido director general del Archivo de la Cámara de Senadores y actualmente es director del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Él nos presentará la ponencia Elementos para la sostenibilidad de la memoria documental del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Juan Gerardo, bienvenido. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a la red de archivos diplomáticos de iberoamericanos, por la invitación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la maestra Laura Moreno, que pues me hizo el favor de invitarme. Y bueno, pues yo quisiera comenzar con una reflexión acerca de la naturaleza de los archivos. Los archivos son la materialización de la acción de las instituciones, y las instituciones son concebidas en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, también como una materialización, pero esta vez de las relaciones sociales y también de las relaciones con el medio natural. Son, por lo tanto, estas instituciones garantes de las relaciones, garantes de los derechos y garantes también de la idea que tenemos de la relación que debemos tener con el medio natural. Todo esto lo comento porque los archivos, como instituciones que resguardan patrimonio documental, son también, en ese sentido, instituciones que resguardan derechos y obligaciones de personas. En el caso de los archivos históricos, de personas que vivieron en el pasado, pero cuyos actos y cuya vida da sentido a la vida que tenemos hoy. Pienso, por ejemplo, ya que estamos en una red de archivos diplomáticos,
que en el caso del Archivo Histórico de la Ciudad de México se conservan documentos de acciones institucionales que afectaron a las que hoy son diversas naciones de América Latina, desde, por supuesto, nuestros vecinos más inmediatos del sur, como Guatemala, hasta Panamá. Y también, por supuesto, por haber sido capital del Reino de la Nueva España, contienen información nuestros documentos de Filipinas, de la propia España, de las islas del Caribe. Entonces, una sola institución, que fue el Ayuntamiento de México, fue también determinante en su vida para la configuración de la historia de América, de Filipinas y, por supuesto, de España. ¿Y esto en qué sentido? En el sentido primordial de una actividad humana determinante, que es la apropiación de la naturaleza o la humanización de la naturaleza. Eso es lo que se resguarda en los archivos y esa es la naturaleza del documento de archivo, donde se asientan los derechos y obligaciones ante el Estado, y estos suelen tener como trasfondo la apropiación del medio natural. Incluso entendido medio natural como las relaciones entre las personas, las relaciones sociales. Dicho esto, quisiera decir que son básicamente dos instituciones las que conforman los acervos del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Estamos ubicados, por cierto, y antes de que se me pase este dato trascendental, en la calle de República de Chile, número 8, esquina con Donceles. Las dos instituciones que conforman nuestros acervos son el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el Gobierno del Distrito Federal, y ahora paso a explicarme por qué. El Ayuntamiento fue fundado, como bien lo sabemos, justo al momento inmediato posterior a la finalización de la Guerra de 1521. Y aunque los conquistadores establecieron su residencia inmediatamente posterior al 13 de agosto en Coyoacán, y desde ahí comenzaron a funcionar institucionalmente, al parecer en el mes de septiembre, era el Ayuntamiento de México el que estaba ubicado en Coyoacán. El Ayuntamiento de México fue la institución que propició la acción jurídica de conquista del resto de Mesoamérica e incluso, ya lo dije hace un rato, de parte de Centroamérica, casi toda Centroamérica. Indispensable de consultar para establecer y dar seguimiento a la relación que ha tenido la modernidad occidental con el medio natural, con la riqueza general de nuestra patria y de, por lo menos, las repúblicas centroamericanas, caribeñas y de Filipinas. Les comento pues que el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad de México inició, o mejor dicho, el documento más antiguo que conservamos de él corresponde al acta de cabildo del 8 de marzo de 1524. No quiere decir que antes no hubiera documentos. En una petición que se presentó ante el cabildo en 1527 se aclaraba que mientras este cabildo funcionó en la villa de Coyoacán, o en el entonces pueblo de Coyoacán, no había libros de actas, que solo se hacían documentos sueltos, memoriales y papeles sueltos. Así lo dice Francisco de las Casas en 1527. Y así lo acepta también el ayuntamiento en aquella fecha. Pero sí conservamos, como les decía,
a partir del 8 de marzo de 1524, los actos que institucionalizó y que materializó jurídicamente este cuerpo gubernativo que era el Ayuntamiento de la Ciudad de México. El último documento que conservamos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, o mejor dicho, la fecha extrema final del Ayuntamiento de la Ciudad de México, es la de 31 de diciembre de 1928, cuando se extinguió al crearse el Departamento del Distrito Federal y junto con los demás ayuntamientos del Distrito Federal desaparecer. La otra gran institución de quien se conservan los acervos aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México es precisamente el gobierno del Distrito Federal, cuya vida institucional inició en 1824, 300 años después del Ayuntamiento de México. En total, el acervo consta de casi 500,000 de expedientes, 467,269 expedientes que hacen 4.5 kilómetros lineales aproximadamente y que pues están conformados por poco más de 22 millones de fojas. Todo eso es lo que conforma el patrimonio documental de la Ciudad de México en el archivo histórico de nuestra ciudad. Y después de haber dado esta visión, digamos, general, quisiera hablarles de los elementos de sostenibilidad que concebimos en el archivo histórico de la ciudad. El primero es el asunto relativo a la preservación de documentos, de los documentos, como testimonios de vida de personas que fueron idénticas a nosotros y que tuvieron derechos y obligaciones. Pero eso implica también preservar la organicidad de los documentos, puesto que cada documento es el resultado, la materialización del ejercicio de funciones y atribuciones concretas de las instituciones. Y estas funciones y atribuciones concretas tienen una normatividad que los rige y una organicidad en el aparato del Estado. Y esa organicidad se debe preservar en el archivo para que no se convierta en un simple cúmulo de documentos, sino que pueda tener algunas características que ahora les voy a comentar. El segundo elemento, la disponibilidad, ¿no? Que implica, por supuesto, poder llegar a la información, poder estar en condiciones de consultar un documento para que la información esté disponible y el documento mismo esté disponible, y esto nos permite detectar al documento y al archivo como patrimonio. Por cierto, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad de México, ha sido nombrado como Memoria del Mundo por la relevancia que tiene en el ámbito de América. Pues es el archivo de ayuntamiento que tiene los documentos más antiguos. No existe otro archivo en América, otro archivo de un ayuntamiento que tenga el acervo desde 1524. Entonces, el siguiente elemento es la disponibilidad. El tercer elemento es la accesibilidad, la posibilidad y la facilidad de consultar los documentos. Y esto nos pone ante el primer gran reto que estamos enfrentando en estas condiciones de pandemia. Les comento que el mes de marzo del año 2020, cuando se decretó el distanciamiento social y la Jornada Nacional de Sana Distancia en México, la situación nos tomó a todos por sorpresa y el archivo no fue la excepción. Desafortunadamente nos tomó sin la posibilidad de poner a disposición de los usuarios el catálogo electrónico y menos aún las digitalizaciones. Entonces, ese es
gran reto que afrontamos en este momento para la accesibilidad de los documentos. Ya estamos trabajando en ello, ya tenemos reorganizada y vuelta a describir la base de datos de los documentos y esperamos terminar del catálogo electrónico y la posibilidad de comenzar a consultar en línea los documentos directamente, digitalizados. El cuarto elemento que consideramos fundamental de sostenibilidad es una transformación en la concepción de la relación pasado, presente y futuro. Por una razón muy sencilla. Hoy el medio ambiente pues, nos ha lanzado un gran grito a través de la pandemia, por supuesto, pero también a través de las diversas crisis de contaminación, de las diversas formas de contaminación que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Y no podríamos pensar que esta situación ha llegado a ser así de un modo mágico, sino que al contrario, ha sido una construcción social, un resultado de la manera en que hemos venido humanizando la naturaleza. En particular en la Cuenca de México, es el resultado de casi 30,000 años de interacción con el medio natural, de los cuales, de estos 30,000 años aproximadamente, de acuerdo con la arqueología, los últimos 200 años, y en particular los últimos 50, han sido catastróficos para la sostenibilidad de la vida humana, precisamente a partir de una concepción de progreso que anula la relación pasado, presente y futuro, y que ejerce sobre la naturaleza y sobre las relaciones humanas una visión absolutamente presentista, inmediatista. De ahí que consideremos que en el archivo existe una gran reserva de conocimientos y de información que permiten percibir estas dinámicas de largo aliento, en el tiempo, de largo alcance, de larga duración, como por ejemplo el trato con el agua, un elemento fundamental para la vida y que durante los últimos 500 años se convirtió en el gran enemigo de la ciudad. Recordemos que el gran mal durante la época virreinal y durante la época independiente, el gran mal que le causaba a la naturaleza, quizás más que los temblores, eran las inundaciones. Y a partir de eso se construyó una relación con el medio natural que nos ha puesto al borde de, o mejor dicho, ya en diversos momentos, una crisis ambiental terrible. De ahí que consideramos pasar al quinto y último elemento de sostenibilidad que se resguarda en el archivo, y es que nos permite pensar al pasado como un derecho democrático, el acceso a la memoria, a la identidad cultural y a la sanidad como derechos cuya historia se investiga y cuya historia puede esclarecerse a partir de la preservación, la disponibilidad y la accesibilidad de los documentos históricos. Innovar, les decía, nos parece que es pensar en función de derechos democráticos. De ahí que consideramos que la principal labor que tenemos en este año en que estamos pues ya prácticamente mirando la salida de la situación de la pandemia, el gran proyecto sea democratizar el patrimonio documental de la ciudad.
Lo hemos venido haciendo a partir de publicaciones en redes sociales, pero no es suficiente. Hemos alcanzado prácticamente 2.400.000 vistas de las publicaciones que hacemos habitualmente de documentos en nuestras redes, pero con todo y eso no es suficiente. Requerimos, por lo tanto, llegar a una situación de apropiación ciudadana del patrimonio documental, que consideramos es al mismo tiempo apropiación ciudadana de la historia, la identidad cultural y la concientización. Y la puesta en discusión democrática sobre el pasado, el presente y el futuro. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Gerardo. Definitivamente un reto estos planteamientos en cuanto a la sostenibilidad y el impacto que estas tareas que se realizan desde los archivos, como en este caso el archivo de la Ciudad de México, buscan tener un impacto definitivo o decisivo en la mejora de la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora presentaré al doctor Alberto Betancourt Posadas, que es profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor y coordinador del Seminario Permanente Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es integrante del Consejo Técnico Académico de la Red sobre Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Alberto ha participado en la conformación de un equipo intercultural de investigación integrado por caxlanes, tojolabales, tetzales, totziles, abocado a la investigación que permita aprovechar las experiencias locales de conservación de la diversidad biocultural en los proyectos globales de conservación de los bosques tropicales. Actualmente coordina el proyecto La Flor de la Palabra, enciclopedia sobre el pensamiento indígena sobre la naturaleza. Entre sus publicaciones recientes sobre el tema se encuentra Del saber indígena al saber transnacional, la explotación de conocimientos indígenas sobre ecología, del monólogo a la polifonía, proyectos supranacionales y saberes indígenas en la gestión de áreas naturales protegidas, y La sabiduría ambiental de América Profunda, contribuciones indígenas a la conservación desde abajo. Y él nos presenta hoy su ponencia titulada De la extirpación de idolatrías al diálogo de saberes sobre sustentabilidad superfuerte, un reto para los archivos. Bienvenido, Alberto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes para compartir algunas reflexiones. En esta ocasión quisiera presentarles un trabajo que he escrito especialmente para esta ocasión y tiene como título De la extirpación de idolatrías al diálogo de saberes sobre sustentabilidad superfuerte, un reto para los archivos. Los archivos, como dispositivos organizadores de información y detonadores de procesos de conocimiento, pueden contribuir de manera decisiva a prolongar o a resolver la crisis civilizatoria, política y ambiental enfrentada actualmente por la especie humana. La crisis ambiental, incluyendo la llamada sexta extinción, ha colocado a la humanidad en una situación límite y es el resultado de un modo de producción particular, el capitalismo. Por ello, muchos autores cuestionan el genérico concepto de antropoceno, la era geopolítica afectada por la acción humana, y prefieren referirse puntualmente al capitaloceno para aludir a la edad del capital y sus graves consecuencias geológicas, producto tanto de la explotación del trabajo y la naturaleza como del desenfrenado consumo de recursos para la continua reproducción ampliada del capital. El capitalismo, el colonialismo y el patriarcado promovieron un modelo civilizatorio basado en la cosificación
y la explicación de la naturaleza y los seres humanos. Como bien ha señalado Boaventura de Sousa Santos, el paradigma dominante promueve una ciencia positivista, monocultural, colonizadora y universalizante, que ha colocado a la humanidad al borde de un colapso ambiental sin precedentes y además ha establecido una férrea jerarquía epistemológica destinada a menospreciar y discriminar tanto a la ciencia realizada fuera de las metrópolis como a los saberes tradicionales, lo cual significa arrojar por la borda una enorme sabiduría acumulada por la humanidad y generada a lo largo de milenios por los pueblos originarios de la tierra, las comunidades campesinas, los grupos afrodescendientes y otros sectores subalternos, creadores de formas sustentables de producir alimentos, conservar la diversidad silvestre y enriquecer la agrodiversidad. Los archivos, como complejo físico de información y como matriz conceptual, tienen ante sí varios retos. En primer lugar, diría yo, suspender, mostrar y cuestionar los procesos de colonización que persiguieron la diversidad cultural y los saberes tradicionales. Un segundo reto para los archivos consiste en visibilizar las aportaciones de los pueblos originarios a la construcción de una sustentabilidad superfuerte. Un tercer objetivo, desde mi punto de vista, tendría que ser el detonar procesos de conocimiento que sustituyan el paradigma de la conservación biológica por el de la conservación biocultural. Es decir, no solamente conservar los árboles, las especies animales, las plantas, los ecosistemas, sino que hay que conservar también la diversidad cultural que ha permitido aproximarse de diversas maneras y conocer de distintos modos esos recursos naturales. Un cuarto objetivo, desde mi punto de vista, consistiría para los archivos en mostrar la existencia de comunidades epistémicas que han promovido lo que podríamos llamar relámpagos utópicos de los que han surgido mundos posibles vivos y sustentables. Y finalmente, un quinto reto para los archivos, desde mi punto de vista, consiste en promover procesos de investigación colaborativa, descolonizadora, capaces de impulsar formas de producción, consumo y conservación de la biodiversidad realmente amigables con la naturaleza. Entonces, pues quisiera abordar hasta donde me sea posible algunos de estos 5 retos que desde mi punto de vista tienen los archivos si quieren convertirse en dispositivos de generación de conocimiento participativo y descolonizador. Voy a comenzar con un parágrafo al que le he puesto de la extirpación de idolatrías al diálogo de saberes. De acuerdo con el historiador Ebe M.S. Vesuri, el colonialismo generó una ciencia moderna que consideraba superior a la visión europea respecto a las demás, menospreciaba las culturas tradicionales y difundía los modelos europeos unidireccionalmente del centro a la periferia, de las metrópolis a las colonias. Esa que podríamos llamar, yo sé que este es un término muy fuerte, el que voy a usar, ciencia colonial, nos heredó la falsa idea de la irrelevancia de los conocimientos tradicionales, lo cual para una nación pluricultural como la nuestra es un tema de primera importancia. Voy a citar a Vesuri, quien dice: en la confrontación entre culturas tradicionales y culturas científicas modernas, las primeras han sido destruidas o profundamente subordinadas a las segundas. Termina la cita. La ciencia de las metrópolis extrajo conocimientos tradicionales, por ejemplo, botánicos y farmacéuticos mesoamericanos y andinos, que revolucionaron la farmacopea europea del siglo XVI, pero simultáneamente, mucha atención, y es para mí un gran honor poderme dirigir a los archivistas y bibliotecarios que González Casanova llama correctamente los amos del universo,
y aquí yo pondría mucho énfasis en el papel que deben jugar los archivos, estos conocimientos, estos colonizadores europeos extrajeron conocimientos locales, conocimientos que revolucionaron la ciencia europea del siglo XVI, pero por otra parte, simultáneamente persiguieron, destruyeron y menospreciaron los sistemas de conocimiento locales de los que tomaban sus teorías, datos y estudios de caso. La destrucción de los conocimientos locales fue intensa. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la hoguera de libros realizada en Maní, Yucatán, por Fray Diego de Landa, el 12 de julio de 1562, cuando arrojó al fuego 27 rollos de signos y jeroglíficos en piel de venado? Alrededor de la hoguera se azotaron y trasquilaron y ensanbenitaron muchos indios mayas. Las campañas de Landa incluyeron Tismucuy, La Ceiba, Pich, Xibalché, Xpocomuch, Xpocoboc y Tenabó en Campeche y Nacajuca, Tamulté y Guaymango en Tabasco. Una situación similar ocurrió en Pirú. El virrey Toledo capturó con engaños a Tupac Amaru, lo decapitó en la plaza de Cusco en 1572 y estableció a partir de entonces la pena de muerte a los hechiceros, herejes y predicadores indígenas. En los Andes, jesuitas como José de Arriaga, yo acabo de tener el gusto, el enorme placer de visitar el Archivo Histórico de la República Pluricultural de Bolivia, un archivo importantísimo, y me dio una emoción poder tener en las manos el libro La extirpación de idolatrías. Me produjo tantos sentimientos. En ese texto el padre Arriaga menciona que, pues, como los jesuitas practicaron una celosa extirpación de idolatrías que persiguió y destruyó los huacas, personajes, dioses o lugares sagrados, por ejemplo, cementerios, árboles y rocas, las compás, las representaciones en piedra de animales, sobre todo de llamas y alpacas, y fustigó la veneración de los apus, las montañas sagradas. Las persecuciones obligaron a los pueblos indígenas a sumergir su cultura en la clandestinidad y la resistencia. Los archivos conservan parte de la memoria de esa destrucción en una documentación que paradójicamente ofrece hoy importantísimos atisbos sobre el conocimiento que se pretendió destruir y que hoy forma parte de un nuevo paradigma de sustentabilidad biocultural que ha sido reconocido, por ejemplo, por la Convención de Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas. Yo tuve el gran honor, y gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, a un proyecto PAPIT, de presenciar en la 14 Conferencia de las Partes, celebrada en Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, en Egipto, el momento histórico en que la Convención de la ONU, después de que durante muchos años y producto de lo que podríamos llamar el paradigma de la conservación neoliberal, que en México fue promovido, por ejemplo, por la doctora Julia Carabias, que, bueno, tiene todos unos asegúnes, no me voy a detener ahora en el análisis de ese paradigma, pero ese paradigma pensaba que para conservar la naturaleza era necesario crear áreas naturales lo más prístinas posibles y desalojar a las comunidades indígenas. Y a mí me tocó el gran gusto de poder presenciar, sentado al lado de los compañeros de la Coalición por la Defensa de la Amazonía, de los compañeros de TICA, del Consorcio de Defensa de los Territorios Indígenas de Conservación, el momento histórico en que la ONU reconoció que los territorios indígenas eran instrumentos de conservación igualmente eficaces que las áreas naturales protegidas. De tal suerte que hoy el panel, por ejemplo, de ICPA, el gran panel de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ha reconocido que los saberes tradicionales son indispensables si nosotros queremos conservar el medio ambiente, además, desde luego, de ser un hecho de justicia epistémica y de justicia cultural y social. Un segundo elemento que a mí me gustaría mencionar en el tiempo que me queda, se refiere a las aportaciones que han hecho los pueblos originarios
a distintas disciplinas científicas relacionadas con la conservación del medio ambiente. De acuerdo con Teodoro Bustamante, un gran colega, historiador ecuatoriano, el reto actual de la conservación ambiental consiste en redimensionar el papel del pensamiento conservacionista europeo, poniéndolo al lado tanto de la ciencia subdesarrollada, entre comillas, en la periferia, desarrollada en la periferia, como de otras formas de pensar que han sido perseguidas y reprimidas como idolatrías y brujerías por colonizadores, neocolonizadores y neoliberales. En ese sentido es muy interesante el trabajo de José Guadalupe Guandarilla, que se llama justamente Colonialismo Neoliberal. Actualmente urge una nueva historia de la conservación de la biodiversidad abocada a valorar, liberar y potenciar los saberes que han sido históricamente reprimidos y hacerlo mediante la descripción de experiencias exitosas de conservación desarrolladas por diversas culturas del mundo. El diálogo de saberes con epicentro en los centros de origen de la domesticación de plantas cultivadas, estos lugares postulados en la teoría de los centros de origen por el gran etnobotánico ruso, biogeógrafo Nikolai Vavilov, permite pues constatar la existencia de una larga lista de aportaciones realizadas por los pueblos originarios y sus sistemas de conocimientos tradicionales a diversas disciplinas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Estos conocimientos han contribuido, por citar algunos casos, a detonar cambios profundos en la cultura humana, a construir alternativas a la crisis civilizatoria y ambiental provocadas por el capitalismo, como ha planteado Enrique Leff en su texto Racionalidad Ambiental, a crear una sustentabilidad súper fuerte, y a quien le interese este concepto, le recomiendo mucho el texto de Eduardo Gudinas, Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental, Diversidad de Posturas y Tensiones Existentes. Los conocimientos originarios también han ayudado a comprender e intervenir en los procesos evolutivos, como lo señalan, por ejemplo, el gran investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Casas, pero también han permitido domesticar paisajes, ecosistemas, especies y microorganismos. Y a ello debemos sumar su contribución a la diversificación de especies, a crear variedades vegetales y a fomentar, este es un tema importantísimo, la agrobiodiversidad. Las comunidades indígenas, campesinas y de afromestizos han domesticado las plantas silvestres que hoy constituyen la gran mayoría del menú del que se alimenta la especie humana. Y los transgénicos, los sistemas agroalimentarios basados en la agroindustria, en el petróleo, en el uso extensivo de fertilizantes y de pesticidas, qué batalla se ha librado en México por prohibir el glifosato, pues han destruido esta diversidad y hoy están erosionando gravemente la diversidad genética del mundo, la diversidad genética del reino vegetal en el mundo. En contrapunto, estos sistemas agroalimentarios locales, basados en buena medida en los saberes tradicionales y su alianza académica productiva con la agroecología, pues han sido fundamentales, insisto, para aumentar la agrobiodiversidad y para el fitomejoramiento. Pero los conocimientos tradicionales también han fomentado a co-crear sanas de alta interacción genética y desarrollar cultivos con alto grado de introgresión. Entonces, la forma en la que los pueblos indígenas han contribuido a la construcción de esta sustentabilidad súper fuerte es muy importante. Y en ese sentido yo creo que es muy importante recuperar lo que plantea Eduardo Gudinas cuando él dice que existen distintos tipos de sustentabilidad. Una que él llama débil plantea que los recursos naturales y servicios ambientales deben tener un costo, propietarios bien establecidos para internalizar los costos de los impactos ambientales. Su lógica conllevó la formulación del bizarro e insostenible concepto de capital natural que básicamente convierte la naturaleza en una mercancía y le pone precio a la vida. Por otro lado, dice Gudinas, existe lo que él llama la sustentabilidad fuerte, que advierte las dificultades de revertir
la transformación del capital natural en capital manufacturado y consecuentemente, aunque le da el tratamiento de capital natural, yo insisto en que ese concepto no se sostiene teóricamente, es una contradicción en sí misma, es un oxímoron, pero bueno, ese concepto implicaría entonces seguir tratando a la naturaleza como mercancía, pero advertir que no puede convertirse en otra cosa, que debe mantenerse como capital natural, porque si se convierte en otra cosa, después no se puede revertir nuevamente a capital natural. Y finalmente, dice Eduardo Gudinas, existe lo que él llama la sustentabilidad superfuerte, que ha sido inventada y practicada por los pueblos originarios y se basa en prácticas productivas de muy bajo impacto. El Ayllu andino, por ejemplo, cito, es un espacio de bienestar en convivencia con las personas, los animales y los cultivos. Allí no existe una dualidad que separa la sociedad de la naturaleza, ya que uno contiene al otro y son complementarios e inseparables. En ese sentido, me gustaría pasar al siguiente reto de los archivos, desde mi punto de vista, que consiste en documentar la formación de una compleja red de comunidades epistémicas integradas por pueblos originarios, académicos, afrodescendientes, ecologistas, campesinos y consumidores que han producido mundos de vida hermosos en los desiertos, las selvas, las sabanas, las marismas, las costas, los bosques templados y los páramos, las grandes altitudes de los volcanes de América Latina. Dos amigos, Arturo Argueta y Maya Lorena Pérez, señalan en su trabajo Etnobiología en América Latina que pues existe una serie de tendencias dentro de la etnobiología, una instrumentalista que trata de apropiarse de los saberes indígenas para comercializarlos. Desde mi punto de vista, ese es el caso, por ejemplo, del protocolo de Nagoya. Simplemente quieren que las transnacionales firmen convenios con los pueblos indígenas para poder negociar con sus conocimientos. Debo decir que la propia Convención de Diversidad Biológica, en cuyo interior chocan la corriente instrumentalista y la corriente dialógica, la corriente colonial y la corriente pluriculturalista, también ha sido impulsora de un modelo extractivista de los conocimientos tradicionales a través del protocolo de Nagoya, ya evaluado en alrededor, no me voy a equivocar en la cifra, de 800,000 millones de dólares el beneficio que le trae a las industrias alimentaria, agrícola, genética, biotecnológica, de perfumería, etcétera, el apropiarse de conocimientos indígenas. Pero afortunadamente existe otra corriente que no es esta corriente extractivista o instrumentalista. Existe también dentro de la etnobiología, pues, corrientes que propugnan por un cambio de paradigma y que describen experiencias concretas y exitosas de conservación y enriquecimiento del patrimonio biocultural que termina produciendo en el lector de este libro que estoy mencionando la sensación de estar en medio de una tormenta de relámpagos utópicos. Entonces, yo diría, con eso concluyo, nada más con unas frasecitas, que la gran pregunta es si los archivos van a reforzar la visión positivista, biologicista y colonizadora, o si se lanzarán a la gran aventura de promover el diálogo de saberes como expansión de la conciencia multicultural de la especie humana y pues preguntarse cómo pueden contribuir a la construcción de esta sociedad pluricultural que reconozca los saberes de los sectores que normalmente han sido acallados por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y en este sentido, pues me parece que es muy importante asumir la necesidad de que los propios archivos como dispositivos de conocimiento contribuyan a la construcción, a la transición de un paradigma de ciencia colonial a un paradigma de ciencia dialógico y pluricultural y de la transición del paradigma biológico al paradigma biocultural, pues como una manera de contribuir como instituciones fundamentales que son en la generación de conocimiento y conciencia, en la construcción de una visión menos etnocéntrica del conocimiento humano. Yo creo que en ese sentido los archivos tienen el gran reto de poner
instrumentos que permitan cobrar conciencia de que el conocimiento de la especie humana es un conocimiento pluricultural, guardado en las 7,000 lenguas que se hablan en el planeta. Creo que para nuestro continente y particularmente para nuestro país es un tema que tiene que ver con cómo los archivos pueden contribuir, como ya lo hacen muchos, o de muchas maneras, a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. Muchísimas gracias a Joaquín Lozano y a Ana Rojas por la invitación para participar en este evento que me llena de orgullo poder estar aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Definitivamente centrales los planteamientos que haces en tu ponencia de cómo vincular y estar conscientes de la articulación que para la sobrevivencia de la especie pues es imprescindible la cultura, los saberes y la inclusión de todos ellos para tener una perspectiva de futuro viable para toda la humanidad. Muchísimas gracias. Retomaremos esto en las preguntas y la relación de preguntas. Y bueno, invitamos a quienes nos están viendo a que puedan hacer sus preguntas en la transmisión en Face, las cuales con todo gusto nuestros ponentes responderán al final. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Idalia García Aguilar. La doctora Idalia es doctora en documentación científica por la Universidad de Granada, cuenta con un posgrado en interpretación ambiental y del patrimonio de la Universidad Oberta de Cataluña y una especialidad en políticas culturales y gestión de la cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y la Organización de Estados Americanos de la OEA. Actualmente estudia el doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ha impartido docencia en distintas entidades académicas, entre las cuales destaca la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, las universidades de Zaragoza y Córdoba en España, así como las universidades del Valle y de los Andes en Colombia. Es miembro de la Bibliographical Society de Inglaterra y de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII. Desde 2014 coordina el Seminario de Investigación del Scriptorium al Obrador, junto con la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Idalia García también es autora y coordinadora de libros y artículos enfocados a la cultura de los libros en la Nueva España y las problemáticas del legado bibliográfico colonial que se conserva en México. Entre sus publicaciones destacan Miradas aisladas, visiones conjuntas, defensa del patrimonio documental mexicano, así como el patrimonio documental en México, reflexiones sobre un problema cultural y la vida privada de las bibliotecas, rastros de colecciones novohispanas 1700-1800, y es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora Idalia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir para que me digan si se comparte bien. ¿Sí se ve bien para compartir? Sí, está bien. Gracias. Antes de empezar, permítanme agradecer a la generosidad de Ana Victoria Rojas Vega, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por invitarme a esta aventura, especialmente porque no hay nada que agradezca más que un alumno que recuerda las cosas que un profesor dice en clase. Más para una profesora como yo, que desde luego soy bastante abigarrada, porque mi dedicación principal es la investigación en la UNAM. Así que en clases los alumnos entran directamente al laboratorio de las ideas que me encuentro trabajando en el momento en que debo transitar y transmitir ciertos saberes a través de la lectura y el diálogo. Así que muchísimas gracias, Ana Victoria, por recordarme la importancia de esta tarea y especialmente también gracias a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos por dar lugar a este diálogo y jornada de reflexión. No recuerdo hace cuánto tiempo comencé mis reflexiones públicas a partir de una idea antigua, moderna o contemporánea que me había iluminado. Tal iluminación la entiendo como un faro que nos guía en la oscuridad del océano,
Así que hoy no será la excepción, y quiero invitarlos a pensar en los archivos como esas arcas cargadas de memoria, donde las generaciones que nos precedieron dejaron evidencia de su forma de comprender y explicar el mundo que vivieron. Intentamos hacerlo desde nuestra propia perspectiva. Hace ya más de 20 años tuve mi primera relación con los archivos. Primero decidí tomar un curso de paleografía en mis últimos años de la universidad y después acepté participar en una investigación sobre los archivos universitarios de la que resultaría mi tesis de licenciatura. Esa decisión desafiaba abiertamente a la comunidad académica de la formación profesional que había escogido y con ella obtuve una titulación en bibliotecología con un estudio dedicado a los archivos. Desde esa época, los archivos han estado presentes en mi vida de forma más patente de lo que están para la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo. Sin embargo, no soy archivista, por lo que estas palabras que se dicen ahora se hacen desde un lugar cercano pero exterior. En efecto, los ciudadanos suelen tomar noticia de la labor del archivo frente a algún trámite ordinario que se complica, que requiere mayor información o cuando se presenta un escándalo que alcanza un espacio en la prensa nacional o internacional. Los ciudadanos solemos olvidar que muchos aspectos de nuestra vida diaria quedarán para la historia como evidencia de los trámites cotidianos. Las compras del supermercado, de la librería, la entrada a un museo, cualquier institución pública de cultura, entre otros tantos. Los nacimientos, las muertes, los niveles de escolaridad, los pleitos legales de naturaleza comercial o testamentaria, los divorcios y otros tantos, etc. Los archivos son un reflejo directo de la sociedad y de su conciencia. En estos, antiguos o modernos, encontraremos también huella de los sueños, las aspiraciones, las ilusiones, pero también de los fracasos, los odios, las revanchas y otras tantas cosas negativas. Eso representan los papeles del archivo y por eso debemos relacionarlos con la memoria colectiva. El archivo, por sí mismo, no es la memoria de una colectividad, sino que contiene los ingredientes necesarios para construir esa memoria. Las sociedades también son como las personas. Estas deciden qué recordar y qué cosas olvidar. El recuerdo de nuestro pasado es también una forma de instrumentación política y, por tanto, de adoctrinamiento y no de educación. Esta es la palabra clave, la educación pública, una responsabilidad de la sociedad y no de ministerios y de secretarías. Estas instituciones deberían reglamentar e instrumentar las aspiraciones sociales de cada comunidad en todos los aspectos de la vida, como la justicia, la salud, la convivencia social, la vivienda, la seguridad de las calles, su iluminación, el medio ambiente y un enorme conjunto de preocupaciones mundanas, ordinarias, pero inevitablemente necesarias. A ese espacio social donde se construye la memoria, que es el archivo, se accede con la garantía de los derechos culturales. Estos, programáticos siempre y que incluyen a la educación, poseen una dualidad interesante desde que rompieron en el mundo con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Uno es que tenemos derecho a pertenecer a una cultura y al respecto, como mexicana me siento profundamente orgullosa de que la nuestra sea tan generosa y acoge a otras culturas para hermanarnos en lazos familiares, biológicos y sociales. La otra parte de la dualidad, La otra parte de la dualidad es el derecho a la participación en la vida cultural que también incluye a los archivos y a las bibliotecas históricas. La cuestión es que en estos espacios siempre tendremos que sopesar que el acceso está determinado por la disyuntiva entre la conservación y el uso de los objetos en custodia. Más allá de lo que representa la pérdida de un familiar o de una persona querida como víctima de esta enfermedad pandémica, más allá de las incertidumbres y de las angustias económicas y laborales que padecen cientos de personas en este país y en todo el mundo. Es cierto, para muchos estos tiempos son aciagos, difíciles y quizás hasta deprimentes, pero también lo es que para otros son tiempos de transformaciones profundas, de valorar convicciones y por tanto de hacer caso a la apelación de Stefan Hessel. Debemos indignarnos por el rumbo que lleva el mundo en que vivimos. Un mundo que traiciona fundamentalmente los valores y principios que defendieron esos hombres y mujeres que tuvieron que reconstruir tantas cosas y apuntalar otras más después de 1945. Ellos nos heredaron un programa y un sueño en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin estos, probablemente muchos individuos de mi generación no habríamos disfrutado como ciudadanos comunes de las grandes instituciones de cultura y de memoria, las famosas BAM, bibliotecas, archivos y museos. Pero tampoco tendríamos la oportunidad de entender las enormes oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información justamente para consolidar la idea de un desarrollo sostenible en esas mismas instituciones. Ahora bien, me siento bastante cómoda con la idea de que soy un ratón de archivo y biblioteca, pero no de cualquiera, sino de los históricos. Sin duda, hay pocos lugares institucionales que se disfruten tanto en México y en otros lugares. Por lo mismo, soy plenamente consciente de las enormes carencias que tienen nuestros archivos. En este contexto, creo que las bibliotecas han comprendido bien su responsabilidad, no solo con esta sociedad que financia sus actividades, sino con la sociedad internacional en tanto que han aceptado que algunos de sus objetos fuesen denominados memoria del mundo. Por eso voy a intentar acercarme a una idea tan compleja como el desarrollo sustentable, el eje de la Agenda Internacional 2030. En la pantalla anterior les mostré 2 fotografías mías y una procedente de la colección digital de un repositorio. En esta les muestro una imagen digital depositada por el Archivo General de la Nación en el gran portal Memórica. Otro intento por socializar los bienes culturales en México mediante el acceso a imágenes digitales. Entre las imágenes que les he mostrado no parece haber mucha diferencia, pero sí que existe. Y quiero que aquí reflexionemos sobre este peliagudo asunto porque socializar es una forma de educar. Cuando ponemos sobre la mesa las realidades institucionales de nuestros archivos, y quiero que las entendamos en plural como reflejo directo de diferentes niveles de desarrollo, valoración e incluso implementación, lo cual fue más evidente desde que se estableció el derecho a la información en el marco constitucional del que devino una Ley General de Archivos y la consecuente obligación de garantizar el acceso a esa información pública. En esta vorágine de eventos de los últimos años, reflexionamos muy poco sobre las posibilidades efectivas que tenían los archivos históricos para cumplir con esta condición como los sujetos obligados y que finalmente se traduce en recursos humanos y materiales como principio del problema. Y reduzcamos a 2 puntos fundamentales. Para que el aprovechamiento de los archivos pueda ser una aspiración menos ilusoria, y me refiero al registro y a los objetos digitales que los representan. Dichas tareas no son responsabilidades de políticos ni de grandes directores, sino de simples archivistas y otros profesionales. Los archivistas, individuos de diferentes disciplinas, unos formados en ciencias archivísticas en escuelas especializadas y otros atraídos por los arcanos o por la vida misma. Esos que llevan años trabajando con sueldos que no reflejan la realidad de las tareas cotidianas, que son acusados hasta de robar los archivos como víctimas de generalizaciones aberrantes. Como decía mi madre, sinvergüenzas hay en todos lados, disciplinas y niveles. Por eso debemos aprender a diferenciarlos. Recordemos que uno de los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sustentable es justamente la obtención de un trabajo decente y el crecimiento económico también de ese trabajador. Mi formación republicana me impide hablar de la decencia sin meterme en problemas, pero sí creo que debemos considerar una agenda de trabajo que implique la obtención de mayores conocimientos que redunden en mejores salarios. Sin un principio así, no puede haber ningún desarrollo sustentable en nuestros archivos. Sería una necedad absoluta desconocer la riqueza documental que se resguarda en los archivos históricos de todo el mundo, desde los más grandes hasta los más pequeños. Pero los archivistas a cargo de todos esos repositorios saben la enorme responsabilidad que implica ofrecer la información contenida sin la construcción de un catálogo, inventario o guía que tenga 2 finalidades básicas. Por un lado, el control patrimonial y por el otro, una herramienta de consulta que favorezca la investigación de todos los niveles. En la idea misma del desarrollo sostenible, introducida por el informe Brundtland en 1992, no hay nada peor que el desperdicio de recursos. De ahí que hoy, más que nunca, se imponga la colaboración y el intercambio entre profesionistas e instituciones por un objetivo común: construir un mundo mejor para las generaciones venideras sin la horrible experiencia de nuestros errores. Por eso creo firmemente que es mejor invertir en la formación de los archivistas para que realicen descripciones adecuadas que representen el mayor valor de muchos documentos, la unicidad.
Esta descripción, orientada por la normativa internacional ya aprobada, permitirá aprovechar mejor nuestros recursos patrimoniales y transitar justo hacia lo que están viendo en pantalla, buenas prácticas en la digitalización de los archivos históricos de nuestro país. En estos momentos, más que nunca, las instituciones deben ofrecer buenos objetos digitales. México cuenta con muy buenas experiencias. Ojalá hubiese tiempo para ver muchos de estos ejemplos, pero aquí, como buen puma, acudiré a la casa que resguarda mi corazón. El ejemplo en pantalla es uno de los que debemos distinguir, el Archivo Histórico de la UNAM, con buenas descripciones a las que se agregan los objetos digitales correspondientes. Ahora vamos a la parte espeluznante que me rompe el corazón, porque llevo más de una década desentrañando sus secretos. En pantalla tienen lo que cualquier persona obtiene como objeto digital en numerosas búsquedas del Fondo Inquisitorial, uno de los más consultados directamente desde la Guía General del Archivo General de la Nación de México. Ahora vean lo que significa una búsqueda en el indiferente, el cajón desastre de los archivos. ¿Por qué pasa esto y qué tiene que ver con el desarrollo sostenible? Bueno, la historia es compleja y no será ni la primera ni la última vez que hablemos de la inútil defensa de estos microfilms que a todas luces son malísimos. La pregunta es por qué se ha invertido recursos en poner a disposición pública semejantes cosas y no se emplea ese mismo recurso financiero, humano y material para hacer digitalizaciones que siempre faltan. Esto no puedo ni debo explicarlo, porque es la misma institución quien debería hacernos entender por qué y qué se gana con esto. No se olviden que en acuerdo a la ley citada, el AGN preside el Consejo Nacional de Archivos, órgano que coordina el Sistema Nacional. Fin del argumento para hablar de buenas prácticas en los archivos históricos relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible. Está de más decir lo que significa la reproducción de objetos digitales en materia medioambiental y como instrumentos ideales para favorecer el acceso a nuestros recursos patrimoniales, un acceso para toda la sociedad. El diseño de los proyectos digitales siempre tiene que pensar en multiculturalismo y multilingüismo, y además en las diferentes realidades del alfabetismo digital. Los dos problemas que han protagonizado esta breve reflexión, descripción de documentos históricos y sus correspondientes objetos digitales, son mucho más complejos de lo que parecen. Representan un reto no solo para una generación que ha transitado entre dos mundos de valores y apreciaciones sobre el desarrollo social e individual. Actualmente, podemos gestionar los testimonios de nuestra memoria colectiva basándonos en los tres ejes de la sustentabilidad social, ambiental y económica. Las generaciones que hemos engendrado y cuya educación es nuestra responsabilidad demandan no solo nuestras preocupaciones y reflexiones, sino que empecemos a actuar antes de que sea demasiado tarde y así evitar que estos jóvenes que hoy reclaman acciones tengan finalmente que hacerse cargo del desastre que les heredamos. Ese también formará parte de esa memoria, porque esa es su naturaleza. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Idalia. De verdad, muy interesante esta visión, cómo a partir del trabajo y las tareas cotidianas del archivo, de los archivos de las bibliotecas, se pueden explorar diversas aristas relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? En cuanto a esos objetivos y cómo pasa por muchos temas que se tienen que ver y valorar a través de los archivos. Pues les agradezco a todos sus intervenciones. Estoy viendo aquí una pregunta, vamos a abundar un poco en lo que nos han comentado a través de algunas preguntas. Quisiera retomar aquí una pregunta que nos hacen por vía Facebook, que nos están viendo, y es una pregunta dirigida al doctor Alberto Betancourt, que dice de la siguiente manera: dentro de los proyectos que lleva de la mano con los pueblos originarios de México y de América Latina, ¿cómo han organizado, sistematizado la información que se deriva de todos estos saberes? ¿Se ha conformado un archivo del patrimonio biocultural en América Latina que puede estar al alcance de todos? Por favor, Alberto. Gracias. Pues muchos saludos a Ana. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad de estar aquí.
No decía de broma, lo decía absolutamente en serio, lo de los amos del universo. Me encantó cómo el doctor González Casanova llama a los archivistas y a los bibliotecarios, porque pues realmente para los historiadores pues es el universo de información al que accedemos y a partir del cual reconstruimos las historias que queremos contar a partir de eso que Carlo Ginzburg llamaba el paradigma cinegético, ¿no? Que vamos observando una huella y a partir de eso estamos reconstruyendo, haciendo todo un relato de lo que ocurrió. Desafortunadamente no existe como tal un patrimonio, un archivo del patrimonio biocultural de México ni de América Latina. Hay un esfuerzo muy importante que es la página de la red temática sobre patrimonio biocultural de CONACYT. Esa página contiene pues un universo pequeñísimo de lo que existe en nuestro país, pero quizá uno de los más valiosos es pues una biblioteca digital, debe tener unos 200 títulos que hemos publicado los investigadores que formamos parte de esa red. En su mayoría son textos que están accesibles en línea de manera gratuita y documentan casos verdaderamente prodigiosos de conservación y diversificación de los recursos naturales. Creo que en muy diversos países, en Ecuador, en Brasil, las sociedades ecuatoriana y brasileña de etnobiología también han ido construyendo pequeños acervos electrónicos, sobre todo de publicaciones. Está la revista Etnobiología, pero yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los archivos de nuestro país. Contienen una serie de tesoros. Ahora que escuchaba a mis colegas hablar sobre la importancia de los archivos, pues reforzaban mucho mi conciencia, ¿no? De la importancia que juegan los archivos. Ya hay muchas cosas valiosas que documentan tanto la destrucción de conocimientos tradicionales, y en ese sentido es una paradoja, pero esa documentación sobre la destrucción, la extirpación de idolatrías, hoy brinda información valiosísima sobre conocimientos que fueron destruidos, pero que se levantó un acta de lo que se destruía, y eso permite saber más o menos, tener algunos resquicios de información. Pero yo creo que está todavía pendiente el reto de construir los acervos que reflejen la sabiduría biocultural de nuestro país. En primer lugar, yo diría que hay un gran reto que es de carácter lingüístico. Yo ahora estoy participando en un proyecto que llamamos La Flor de la Palabra, Enciclopedia del Pensamiento Indígena de México, sobre las relaciones entre naturaleza y cultura. Y bueno, pues estoy con la boca abierta, escuchando a mis hermanos tojolabales, celtales, tzotziles, hablar del chulum, ¿no? La tierra sagrada, hablar del lumquinal, de nuestra tierra común. Mencionar tantos términos que pues uno no conoce y de pronto te colocan frente el caltic y el calná, por ejemplo, del que hablan los celtales, ¿no? El caltic es, podríamos decir, la milpa, el maizal, el policultivo, no solo el maizal, sino la milpa de maíz acompañada de calabaza, de frijol, de chayote. El calná es la ética de la producción en el caltic. Pongo ahora ese ejemplo que tomo de mi amigo, compañero celtal, Sebastián Hernández, quien ha hecho una amplia documentación sobre estos términos. Los pongo solamente como una muestra. Yo no conocía sobre el caltic y el calná. En cuanto escuché las palabras y la explicación sobre ellas, pues para mí me brindó un atisbo de la profundidad del pensamiento celtal sobre el ecosistema, ¿no? Y yo creo que pues los archivos en general tienen el reto, y nosotros como sociedad tenemos el reto de construir archivos que reflejen la pluriculturalidad y el plurilingüismo existente en nuestro país, para que también tengamos acceso a eso. Y creo que los archivos, si no me equivoco, aquí los expertos sin lugar a dudas son ustedes, pues también son mediadores, ¿no? No solamente están guardando cosas, están construyendo puentes entre esos acervos valiosísimos y la sociedad, ¿no? Lo que escuchaba yo, que me gustó mucho del doctor Juan Gerardo López, por ejemplo, de mi colega Idalia García también, pues yo creo que los archivos juegan un papel de educadores, de mediadores. O sea, también ahí están los documentos, pero ¿y ahora cómo los acercamos a la sociedad? ¿Cómo los traducimos, ¿no? Para que se vuelvan accesibles. En el caso de los idiomas indígenas es todo un reto, porque no sabemos los idiomas, tenemos una actitud en general racista sobre ellos como sociedad, y pues tenemos que desclandestinizar esos saberes que tuvieron que irse a la resistencia
después de la colonia y que en buena medida pues siguen ahí menospreciados. No sabemos el tesoro que tenemos, y perdón si me extendí un poco en la respuesta a la pregunta de Ana. No tengo una respuesta clara y concisa, creo que es una tarea pendiente. Hay experiencias importantes de construcción de acervos, pero la tarea fundamental está por hacerse, creo yo. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, efectivamente, hay que definir esos mecanismos de lo que tú bien planteas en tu ponencia. Quisiera dar la palabra a la doctora Idalia, que me parece que es un comentario, una pregunta. Adelante, doctora. Doctor Betancourt, ha estado usted diciendo algo sobre construir archivos y quizás en este momento, especialmente en este momento, más bien se trataría como de reunir experiencias en entornos digitales, porque me parecería como lo más pertinente, especialmente sumado a todo lo que ha dicho, por ejemplo, Juan Gerardo respecto a la riqueza de los archivos. Es decir, una de las cosas que a mí me preocupa y que lo he visto en todos estos años de trabajo y que incluso yo agradezco a colegas archivistas y bibliotecarios, tomar nota sobre varias piezas excepcionales o documentos originales que no han sido, digamos, tomados o he tomado el protagonismo en ninguna investigación ni en ningún nada, es gracias a su trabajo de descripción. Es decir, cuando ellos están describiendo y están haciendo esta enorme tarea, que además nunca se agradece ni desde la investigación ni desde el Estado, el trabajo que significa describir un expediente, un documento, es un trabajo monumental. Y yo incluso siempre he sido partidaria de que los propios catálogos y los archivos digan, oigan, nosotros lo hicimos, o sea, nosotros estamos aquí, que se nombre a los archivos que tengan personalidad propia en este tenor del trabajo cotidiano. Entonces, quizás en ese tenor me pregunto si su proyecto tiene este apartado, esta visión en donde invite a las personas que están teniendo acceso en el archivo, acceso en la biblioteca, porque la fortuna de estas bibliotecas y archivos históricos es que tienen siempre o libros o documentos. Y la historia es muy compleja. A veces tienen libros por una razón y otros documentos. Y siempre estoy hablando de material histórico. Pero invitarlos a que alguien diga, oigan, yo me encontré un memorial, me acabo de encontrar una imagen, me acabo de encontrar una receta, me acabo de encontrar tal, porque eso permitiría ir acumulando ese archivo de conocimientos que sin duda tiene usted toda la razón, merece todo el reconocimiento del mundo, pero creo que también en cierta manera es usted injusto con la sociedad. Lo digo yo porque soy hija de madre que jamás me metió químicos, porque en su idea de mundo esas cosas no debían entrar al cuerpo humano y eran saberes antiguos de toda la vida. Y yo creo que no soy de las únicas familias en nuestro país, somos familias que hemos transmitido de tal manera que hoy tenemos una de las formaciones en medicina homeopática y natural más importante del mundo. Es decir, muchos de los médicos de otros lugares vienen a formarse en este país en estos saberes y parece chiste, pero a veces uno dice, ponte la pomada, las gotitas y el tal, hazte el té del no sé cuánto, y son cosas de nuestros saberes tradicionales cuya fuerza cultural, que eso es lo más importante, resiste cualquier cosa. El desprecio de un tonto, el racismo de un cegatón, lo que sea que usted quiera, lo resiste, porque acaban siendo saberes antiguos que han convivido en nuestra vida cotidiana, forman parte de nuestras realidades familiares y ese es más fuerte que cualquier cosa. Eso no necesita a veces ni leyes de protección porque existe, cohabita con nosotros, respira, lo tenemos en la piel, en el corazón, yo qué sé. Esa fuerza quedaría, quizás sí para otra generación, un poco deslucida, pero quizás darle lugar a eso, porque la responsabilidad del archivo, como he dicho, es educación, pero también de la sociedad es hacerse cargo de los problemas de la generación pasada y de todas las patosidades que hayan hecho. Entonces, creo que en ese tenor, pensar más bien en construir un archivo, en consolidar un proyecto de colaboración, incluyendo archiveros y bibliotecarios, porque yo sin duda he encontrado en trayectos de archivo y de biblioteca memoriales, relaciones, documentaciones, referencias de botica que estamos olvidando y que a menos que tengamos un colega interesado en ese saber particular, se recupera y sale una publicación, pero no la publicación puede ser científica, no corre por el derrotero de la divulgación social y entonces queda como igual que el archivo, ¿no?
es un lugar de arcanos y que el que está decidido a entrar y meterse en el polvo y hacer todo el traca-traca y los sacrificios aztecas necesarios para que ese día se encuentre lo que se está buscando. Y que eso le pasa al propio archivero. Cuando le dicen desde el otro nivel jerárquico, necesito la carta del no sé qué porque la conmemoración del no sé cuánto, y el otro dice, oh, por dioses, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para encontrar algo diferente? O repito lo mismo. Entonces, esta parte me gustaría saber si este proyecto de investigación, que he contado que es muy interesante, tiene un lugar para ellos. Y si no lo tiene, pues la verdad es que lo invitaría a que lo hiciera, porque archiveros y bibliotecarios en nuestro país que participarían gustosamente en cosas así, podríamos hacer la fila para las tortillas ahora mismo. Sí. Alberto, si quisieras comentar al respecto de lo que acaba de comentar la doctora Idalia, para sí, posteriormente muy dar la brevemente, palabra a Gerardo. Muy brevemente, para no quitarle la palabra al doctor Juan Gerardo. El proyecto al que hice referencia es un proyecto extraordinariamente modesto. Es un proyecto PAPIT que tenemos en la UNAM, que está por concluir. Aunque es modesto, creo que tiene un enorme valor porque realmente hemos conformado un equipo intercultural. Me presentaba Joaquín, es un equipo formado por celtales, otziles, choles, canjovales, básicamente, y caxlanes, que es como nos llaman a los mestizos. Y hemos estado trabajando juntos y hemos empezado a atender una serie de redes muy interesantes de conexiones con nuestros hermanos aymaras y quechuas en los Andes, ¿no? Tenemos relaciones con la red local de sustentabilidad alimentaria y diálogo de saberes. Tenemos todo un proyecto con TV UNAM y Canal 22 para hacer una documentación visual de varios grupos étnicos y sus saberes sobre ecología, pero es un saber muy modestito. Es un proyecto muy modestito en el sentido de que somos un equipo muy pequeño con nada de recursos, casi diría moviéndose por voluntad propia, pagando de nuestro bolsillo lo que hacemos, casi, y pues esperamos, eso sí, ser un riachuelo en la montaña que forme parte de un río mucho más grande en las planicies, que esté integrado, eso sí, por un amplio movimiento ecologista, ambientalista, protagonizado por los propios pueblos indígenas, por muchos investigadores en el país. Ponía como ejemplo la red sobre patrimonio biocultural, y sí creo que vale mucho la pena, pues, tender un puente como este que generosamente ha atendido el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para que platiquemos, porque nosotros también nos formamos en la cola de las tortillas para aprender de los archivistas y quizá documentar el trabajo modesto que hacemos, pero que creo que valdría mucho la pena incorporar a los acervos. No me refería a construir archivos nuevos, usaba la figura así alegóricamente para hablar de los archivos ya existentes y cómo actualizar sus acervos o sus aproximaciones al acervo existente. Pero bueno, creo que habrá mucho que platicar fuera de cámaras, estimada Idalia, espero que después haya oportunidad. Quizá el archivo nos pueda convocar y pensamos en algo al respecto. Muchísimas gracias, Alberto. Doctor Juan Gerardo, por favor, adelante. Quisiera abundar sobre este muy punto. Brevemente, disculpas si se inició, pero aquí en el Centro Histórico ya les comentaba a los colegas que estamos participando en la mesa, la conexión de Internet es muy complicada. Entonces, yo brevemente quisiera comentar acerca de la naturaleza del documento de archivo. Insistir, el documento es el resultado de las acciones de las personas ante las instituciones. No está pensado en ser un testimonio de nada, de absolutamente nada. Y es un reflejo, por lo tanto, también de la visión que tienen las instituciones sobre los gobernados. Por lo tanto, entonces, ese documento, el documento de archivo, también tiene, como la vida misma, ciclos. Surge para gestionar un trámite, esa es su primera edad, su primera etapa, su niñez. Una vez que se ha terminado el trámite, pasa a una segunda etapa, en la que está en reserva para una posible consulta dentro de la propia institución. Y la etapa final, la etapa definitiva, es la etapa de su llegada al archivo histórico, donde da información, testimonio y evidencia de sucesos del pasado. Por lo tanto, entonces, me parece que
como tal, los archivos no podrían, en su estado actual, sin dejar de ser archivos históricos, volcarse a la recopilación de los documentos de investigaciones que se están realizando en este momento, porque esos documentos están en las instituciones, en las instituciones de investigación, en los institutos de investigación, en las universidades, incluso en las empresas. Por lo tanto, entonces, el reto es, me parece, diferente, y es aplicar lo que en la década de los 2000, la primera década del 2000, se malversó como derecho a la información, se tergiversó, para convertir al acceso a los documentos de archivo en un derecho que pueda consultarse de inmediato todo aquello que sea posible de las investigaciones que se están realizando en este momento. Pienso, por ejemplo, en el ámbito del que estamos hablando. Es muy difícil acceder a las investigaciones que están en vigor, que están ahora mismo desarrollándose, en instituciones tan importantes como la CONABIO. Y qué decir de otras instituciones que tienen, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, que tienen trabajo de conservación o de, mejor dicho, de intervención en el medio, pero también de intervención en las comunidades, como la Corena, en la Cuenca de México, en la Ciudad de México. Por lo tanto, entonces, me parece que sí hay un reto donde interviene el ámbito de la política. Y se requieren acciones precisas de política pública para hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Ágil, eficiente. Y esa es una demanda histórica de la sociedad. Tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado. Pero también tiene que ver con el derecho de los pueblos a reconocer su patrimonio territorial, biológico y biocultural. Y por lo tanto, entonces, implica no solo a los archivos, sino al conjunto del Estado. Sí estamos viviendo una etapa de transformaciones. Yo, por ejemplo, les planteo, ¿por qué la pandemia nos tomó al Archivo Histórico de la Ciudad de México sin un catálogo en línea y sin la posibilidad de proporcionarle a los investigadores el acceso a los documentos por vía digital? Porque no se había planteado. O sea, sí había ley que decía que es necesario proporcionarle el acceso a los investigadores a los documentos, pero no se convirtió en política pública. Sin duda, no se asignaron recursos. Pero hay un recurso que la doctora García mencionó que es trascendental: la capacitación del personal. Y ese es al que menos se le ha desafortunadamente invertido. Y ese es el estratégico, porque nosotros en época de pandemia, lo puedo decir con mucho orgullo y sin presunción, a partir de la capacitación de un muy pequeño grupo de archiveros aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad, hemos podido estar publicando prácticamente a diario digitalizaciones de gran calidad en redes sociales, con la finalidad de que el ciudadano, el integrante de la comunidad, se reconozca en el documento del plano de su colonia de 1917, por ejemplo, o en el plano de su pueblo, en el expediente, por ejemplo, pienso ahora mismo, de 1886, donde el ayuntamiento de Coyoacán transfiere a un particular el predio llamado Loma Quebrada, que hoy es colonia en Mariana Contreras. Y la gente se reconozca en él. Apropiación ciudadana, me parece. Ahora bien,
Esto plantea, y la voy a devolver, ¿no? Desde el archivo, desde este lado del mostrador, devuelvo el reto. Me parece que los investigadores tienen que replantearse la manera en que acceden al archivo. Por supuesto que está de nuestro lado facilitar el acceso. Les decía, nosotros ya tenemos listo un catálogo que ahora mismo son puras tablas de hojas de cálculo, pero que ya se puede consultar ágilmente. Y que si ustedes gustan, lo pueden solicitar a archivoconsulta@gmail y se los enviamos para que vayan preparando sus investigaciones. Pero hasta ahí llega, ese es el punto donde empieza el mostrador. Del otro lado tiene que también haber una reconcepción. ¿Cómo concebimos la naturaleza de nuestros actos en el ámbito del Estado, en el ámbito imprescindible del Estado? Porque hagamos lo que hagamos, desde Babilonia hasta hoy, todos nuestros actos se enmarcan dentro del contexto del Estado. Bueno, en el lado nuestro, digamos en el lado mesoamericano, tendríamos que decir, desde Cuicuilco hasta acá, todos nuestros actos se enmarcan en el marco, perdón la redundancia, adquieren sentido en el marco del Estado, ¿no? Entonces, eso también nos obliga a repensar el Estado desde nuestras diversas posiciones. Y quería mencionarles que, bueno, efectivamente hace falta un reconocimiento a los archiveros, sí, pero hace falta también que nosotros como archiveros nos hagamos de las herramientas como las normas internacionales para poder visibilizar nuestra labor. Existe una norma de descripción archivística muy conocida que se llama ISAT-G. Su nombre en inglés no lo voy a decir, pero contiene una área al final, una área de la descripción donde dice nota del archivero. Y entonces ahí se anota el nombre de quienes trabajaron la descripción, ¿no? Pero desafortunadamente, tampoco mis compañeros archiveros, quizás yo tendría que incluirme en ello, no hemos asumido como tarea identitaria la capacitación permanente para poder transformar al archivo, porque transformar el archivo implica proporcionar, democratizar esta herramienta de conocimiento que es la fuente primaria. Ese es su valor. Y en relación con la diversidad cultural, yo plantearía un ejemplo. Ahorita, mientras estaba hablando el doctor Betancourt, me metí al catálogo y escribí la palabra indio. Y entonces me arrojó un número que todavía no acabo de contabilizar de referencias. Pero en lo que llevo revisado aquí en estos minutos, mientras estaba hablando el doctor Betancourt, el 90% de las referencias tienen que ver con agua. Claro, es el Ayuntamiento de México controlando el acceso a los recursos de la naturaleza. Por eso reitero, sí, tenemos muchos retos en los archivos, pero los investigadores también tienen el reto de reconceptualizar la manera en que se acercan a la fuente primaria. Y el Estado, la manera en que conceptualiza la producción de conocimiento. Nada más un ejemplo para terminar. Si yo en este momento que estoy trabajando en ciertos proyectos, busco la información más actualizada de los hallazgos arqueológicos de la Cuenca de México, ¿saben con qué me voy a topar? Con pared. Son trabajos que se realizan con recursos de una editorial, desde una institución
de la ciudad, desde una institución pública. Entonces, el Estado también tiene que transformar su visión acerca de las fuentes primarias. Nada más, gracias. Muchas gracias, Juan Gerardo. No, pues sí, definitivamente creo que lo que nos están planteando los tres deja muchísimas cosas sobre las cuales abundar y que son tareas fundamentales para los archivos, y que creo que se cumple la intención de este foro, ¿no? De poner en diálogo distintas perspectivas, distintos actores, todos involucrados con el trabajo de archivo. Doctora Idalia, adelante, lo que quiere comentar. Bueno, quería primero darle una pregunta que apareció aquí en el chat. Sí. Hablan sobre la profesionalización de los archivistas, bibliotecólogos y el papel de la descripción de los historiadores. Yo, Anro, te contestaría una frase que escuché del doctor Ernesto de la Torre Villar hace muchísimos años cuando hablábamos del problema, y él decía que para el problema de archivos y bibliotecas que tenemos, necesitamos un ejército de soldados voluntarios para hacer este trabajo. La realidad de nuestro país es que, aunque quisiéramos, no tenemos ni bibliotecarios, ni archivistas, ni historiadores necesarios para tenerlos todos los archivos con todo el personal que se necesita. Es decir, esa es parte de esas realidades institucionales. Entonces, yo nunca he puesto uno por encima del otro. Creo que cada uno aporta y también depende de qué lugar trabajemos. Entonces, yo, por ejemplo, estaba recordando justo ahora lo que decía José Gerardo, decía una cosa muy interesante y tiene toda la razón. Es la forma en que cómo los investigadores nos relacionamos con el archivo. Y en ese tenor creo que afortunadamente yo recibí una formación distinta, entonces yo llego para remangarme las mangas, o sea, voy a buscar mi investigación, pero si alguien necesita cargar cajas y hacer y poner, y hay que hacerlo, porque esto es una realidad en nuestro país, y creo que comparte la región latinoamericana, que medimos problemas por kilómetros cuadrados. Cuando el archivero dice, uy, pues es que para registrar tenemos como, y dice el número de cajas y uno se pone cara de, pero por favor, ¿qué hacemos? Y en ese tenor, hablando de este compartir conocimiento y de este ponernos todos a la tarea, me recuerda mucho a una experiencia que también es personal y que doctor Betancourt a mí me ha enseñado parte de esa vida. Yo hace muchos años, cuando era una niña, aprendí a hacer tortillas con indígenas, tortillas a mano. Y un día, de adulta, tuve hambre y tuve que resolverme la vida. Y supe que tenía un saber antiguo guardado en mi cerebrito y que había que recuperarlo. Y esa forma me ha enseñado una manera de relacionarme con diferentes comunidades de todo este país, porque hay conversaciones que se hacen geniales y se comparte conocimiento haciendo tortillas. Y la forma en que se hacen tortillas en el sureste y en el norte son distintas, pero se sientan frente a un comal. Y hay que ponerse a trabajar con las manos. Entonces, esta es la forma en que tenemos que entrar a los archivos. Es un trabajo de colaboración, intercambio, yo sé esto, yo sé aquello. Y en ese tenor es lo que yo decía sobre la aclaración. Yo creo que no se trata, en principio, de poner yo sí, tú no, y este es bueno y este es de color roja. No, se trata de que nos pongamos a trabajar, porque lo que tenemos, lo dijo el doctor Betancourt, más claro que el agua, y lo dijo Juan Gerardo también, estamos ante una crisis de nivel mundial gravísimo que para nosotros pareciera que no nos afecta. Y como yo les digo a mis alumnos, si una vejestoria como yo puede hacer cambios sustanciales, como dejar de usar plástico, como cambiar y recuperar la bolsa tradicional del mercado, o sea, esas cosas que nos cuestan trabajo, porque estamos acostumbrados a usar el agua de una manera, a entender la vida así y así y así, y nos olvidamos de cosas tan simples y tan básicas como tener una planta que tenga flores para que las abejas vuelvan a hacer su trabajo, como aprender a hacer tortillas a manos, que es un saber tradicional que requiere, si lo tuviéramos en estas prácticas de las escuelas, así como nos enseñan corte y confección y a enchufar cables, tuviéramos un taller para hacer tortilla, ninguno de nosotros estaríamos, no más que hablando de tacos, porque bien que nos los comemos, pero a la hora de hacerlos, ¿quién los hace? Y bien que valoramos hacer tortillas a manos y cuando las vemos decimos, uy, este lugar tiene tortillas a mano. Pero hacer tortillas a mano, pues es un trabajal.
Es lo mismo en el archivo, es lo mismo en la biblioteca. Encontramos el registro en ISAT-G, todo bonito y tiene toda la información y se relaciona con el objeto digital y nos olvidamos por completo del archivista que registró, del técnico que estaba peleando si resolución, tamaño, si queda bien, si la imagen, si sale, si le resalta o no le resalta. De la misma manera que estamos olvidando, y en eso quiero hacer la precisión, que esta sociedad, tristemente o afortunadamente, no lo sé, no vive en las redes sociales. Una parte de la sociedad vive en las redes sociales, pero una enorme cantidad de personas ni quiere ni le interesa. Y el Estado contemporáneo se está olvidando de ellos. Gobiernan para la gente que vive en las redes sociales y todos los demás. O sea, todos los demás que no tenemos cuenta en Facebook ni en Twitter porque ni la quieren ni la necesitan y a veces ni la han oído nombrar. Están fuera de este universo. La institución cultural no puede hacer esto. La institución cultural tiene que responder a todos ellos. Tiene que encontrar mecanismos para los nuevos habitantes de este mundo digital, como para todos los analfabetas digitales. La institución cultural tendría que crear mecanismos. A ver, por ejemplo, ayer estaba viendo justo en la UNED un programa maravilloso de una formación digital para viejos. Paso 1, vamos a abrir el correo electrónico. Paso 2, adjunte usted su archivo. Y nos estamos olvidando de todas estas personas de diferentes edades que no tienen estas habilidades digitales y que entonces están prácticamente abandonadas en este momento crítico en que se está moviendo el mundo digital. Y en ese tenor, me gustaría decirlo desde la investigación, y eso supongo que lo comparte el doctor Betancourt. La investigación se mueve por controles muy extraños. Muchos son muy buenos y otros son muy malos. Pero lo cierto es que desde hace más de 20 años, desde que llegó el acceso digital y toda la batalla que hemos hecho muchos investigadores por el acceso abierto, esto ha cambiado muchísimo. Incluso logramos que CONACYT incluyera normas y específicas para decir lo que es público y sale a la red. Lo que ya se publicó y se publicó con recursos públicos tiene que estar en la red. Los investigadores también tenemos que ser educados en eso, pero yo creo que hay muchísimos investigadores de este país y de todo el mundo que sí estamos haciendo esa tarea de autogestionar contenidos, de ponerlos digitales en el momento en el que están. Siempre tenemos que hablar de otras leyes, que son leyes patrimoniales y de leyes de derechos de autor. Hay cosas que nos limitan, pero yo como autor soy dueño de las tonterías que digo. Estoy en mi legítimo derecho de transitar esta información de la manera que yo quiera. Entonces, yo, por ejemplo, admiro estos proyectos en donde te escriben directamente, oiga, usted dijo y usted mencionó y me pasa el documento. Sí, porque justo en este momento las redes de conocimiento se han fortalecido más utilizando estos tabiques que se han ido construyendo, porque seamos honestos, esta transición o este enfrentarnos a esta pandemia sin todo el trabajo que ha hecho tanta gente durante más de 30 años, sería imposible. O sea, no es una cuestión de préndele la máquina y tengo la cosa aquí, el ratón súper de las cosas y no. Esto se consolida como un tabique más en una enorme construcción de redes de conocimiento, de trabajo, de universidades públicas, de instituciones privadas que están dispuestas a ayudar. Y yo quiero cerrar con eso, que ojalá la red de archivos de Iberoamérica Diplomáticos lo tome en consideración, que son proyectos bien interesantes. Hoy estamos hablando de descripción y de que necesitamos datos. ¿Por qué no invitan a la sociedad? Invitar a la sociedad, oiga, ayúdenos a entender estas fotos. Si usted sabe paleografía, ayúdenos a transcribir. Digo, la Unión Europea ha hecho un proyecto lindísimo para esta conmemoración de la parte horrible de las guerras mundiales y le llamó una cosa así como maratón paleográfico y puso un conjunto de objetos y dijo, a ver, quien quiera que nos ayude. Estas son las reglas, esto es lo que usted tiene que aprender y no tenemos prisa. Si lo quiere hacer para verano, porque usted ya terminó sus clases, y la gente está contribuyendo a describir fotografías. Yo no estoy diciendo que este trabajo entra directo al sistema de acceso público, porque evidentemente el archivista no ve, mira, este demente que quién sabe qué cosas dijo, este ya vio aquí al Chahuistle y es un viejito, o sea, puedes hacer esas precisiones, pero ese trabajo es un trabajo que la sociedad tiene muchísimas ganas de hacer, muchísimas,
y más ahora en un tiempo como este, en donde las personas están buscando hermanar, buscando encontrar lazos con los otros, porque es un momento crítico. La sociedad está asustada. Y no se trata de que tengamos vacunas ahora, no está asustada. Está asustada por todas las incertidumbres que se vienen, de todos los aspectos. Incertidumbres culturales, incertidumbres económicas, incertidumbres de futuro, familiares. Toda esta gente que, por ejemplo, ha perdido a toda su familia en una sola tajada y se queda solo. Encontremos mecanismos para que toda esta gente se encuentre en algún lugar, que encuentre una cosa que hacer para no estar pensando en lo horrible que es vivir el mundo contemporáneo, porque lo sabemos todos. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que pensar en eso, en que no busquemos diferencias, tú bibliotecario, tú archivista, no, objetivos comunes, todos vamos a trabajar por esto, hagamos la tarea y que cada quien aporte el conocimiento que quiera. Y en ese tenor, los investigadores sí tenemos que cambiar, pero creo que muchos hemos cambiado. Yo, por ejemplo, estoy participando desde hace años con un grupo de bibliotecarios y estoy tratando de enseñar que entiendan a partir de la descripción el valor de los libros antiguos, porque es mi tarea. Pero sin duda soy habitante y incluso debo pedir disculpas, porque probablemente muchos archiveros me verán y dirán... Perdón, doctora Idalia. Dolor de cabeza. Gracias. Gracias, doctora Idalia. Perdón, no, nos está ya ganando el tiempo, tenemos la mesa siguiente ya a la puerta, entonces quisiera que cerráramos con el comentario de Alberto en relación con esto que se ha vertido para que podamos despedir y dar paso a la siguiente mesa. Entonces, Alberto, adelante. Gracias. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hoy tenemos que conformar todos juntos una gran comunidad. Una comunidad que se haga cargo de una profunda crisis civilizatoria. Porque ese es el tamaño de lo que estamos enfrentando. No es solo una crisis ambiental, es una crisis civilizatoria. Como decía Walter Benjamin, ¿cómo aplicamos el freno de emergencia para evitar que esta locomotora se desbarranque, ¿no? ¿Cómo jalamos esa palanca para suspender todas las compulsiones que están llevando a la autodestrucción de la especie humana? Un amigo, el doctor Víctor Toledo, creo que lo retomó de Edgar Morin, después me di cuenta, pero yo se lo escuché a él primero, decía que hay que preguntarnos muy seriamente si el mejor nombre para nuestra especie es Homo sapiens, o tal vez deberíamos de ponerle Homo demens por el comportamiento que está teniendo en relación al planeta Tierra. Entonces la tarea realmente es de todos. Y yo creo que los archivos pues pueden jugar un papel fundamental ahí. Supongo que no fue el caso, pero de ninguna manera intentaba yo hacer un reclamo, por el contrario, hablaba con referencia a los archivos como alguien que está, pues que le tiene una enorme confianza, y los ruidos de la Ciudad de México aquí me están avasallando. Pero lo que yo quisiera decir es que pues en realidad tenemos un enorme reto, y creo que ese reto tiene que ver con la conciencia pluricultural. Disculpen un segundo, voy a poner los audífonos para que no se oiga el ruido. Sí, perdón, Alberto, tenemos que ir cerrando ya para que no se nos encime con la próxima mesa. Definitivamente creo que los comentarios que han vertido nuestros tres ponentes ahorita al final, abrieron varias líneas que definitivamente hay que profundizar, que hay que seguir discutiendo, y que, como proponía hace rato Alberto, ojalá podamos trascenderla de este foro y continuar platicándolo, porque es bien importante que todo esto lo incorporemos al trabajo diario y cotidiano de los archivos, y evidentemente con una integración más de los distintos actores sociales al trabajo de los archivos. Mil perdones, Alberto, ya no poder concluir esta última intervención, pero creo que ha sido riquísima y nos ha dado pie para continuar esta labor y abrirlo hacia otros foros, otros espacios en los que los podamos ir discutiendo. Mil gracias, Idalia, mil gracias, Alberto, mil gracias, Juan Gerardo. Los invitamos a la siguiente mesa en 10 minutos a las 12:30, en la siguiente mesa del foro, que también será de gran interés y que se titula Los archivos como entidades generadoras de conocimiento.
muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo aquí en el foro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.